Imagina que los cielos desatan su furia sobre la tierra y eligen a un solo hombre como su blanco. La probabilidad de que te caiga un rayo a lo largo de tu vida es de entre 1,5 millones. Una cifra remota, casi imposible. Ahora imagina que los cielos te golpean no una, ni dos, sino 7 veces. Esta no es una antigua leyenda ni un castigo divino del pasado. Es la vida real de Roy Sullivan. Hoy, en Bienvenido a Famosos Curiosos, exploramos la increíble, aterradora y desconocida historia del hombre al que la naturaleza parecía guardarle un rencor eterno. Un hombre que desafió a la muerte 7 veces, solo para encontrar un final aún más sorprendente e inesperado. Prepárate, porque este viaje por el lado menos conocido de la historia te va a impactar. Roy Cleveland Sullivan nació en 1912 en las montañas de Virginia. Era un hombre de campo, de carácter fuerte y reservado. En 1936 consiguió el trabajo que marcaría su destino en guardabosques en el espectacular y salvaje Parque Nacional Shenandoah. Roy amaba profundamente la naturaleza, pero irónicamente, la naturaleza estaba a punto de demostrarle que ese amor no era correspondido. Todo comenzó en abril de 1942. Roy se encontraba trabajando en una torre de vigilancia de incendios de madera recién construida. Aún no le habían instalado los pararrayos. Fuera, una tormenta eléctrica arreciaba con una violencia inusual. De repente, el cielo explotó. El rayo entró directamente por la ventana, recorrió su cuerpo y le quemó una franja de la pierna hasta salir por el zapato, dejándolo con un agujero en la suela. Sobrevivió de milagro. Fue un susto horrible, una anécdota aterradora para contar a su familia. Nadie en ese momento sospechaba que era solo el primer capítulo de una saga estadísticamente imposible. Pasaron 27 años de relativa calma. Roy continuó su vida patrullando los bosques, quizás pensando que su deuda con la electricidad del cielo ya estaba pagada. Se equivocaba profundamente. En julio de 1969, la furia volvió a desatarse. Conducía su camión de guardabosques por una carretera sinuosa del parque con las ventanas bajadas. Un rayo salvaje golpeó los inmensos árboles cercanos, rebotó en la madera y entró directamente por la ventana abierta del vehículo. El brutal impacto lo dejó completamente inconsciente. El camión, sin conductor, siguió rodando sin control por la montaña hasta detenerse milagrosamente justo al borde de un precipicio mortal. Cuando Roy despertó, la descarga le había arrancado las cejas, las pestañas y su pelo estaba totalmente chamuscado. Había sobrevivido por segunda vez por una mera cuestión de centímetros. Apenas un año después, en 1970, la maldición lo siguió hasta su propio hogar. El tercer rayo lo alcanzó en la tranquilidad de su jardín. Estaba arreglando tranquilamente su seto cuando un rayo golpeó un transformador eléctrico cercano y la descarga saltó directamente hacia su hombro, quemándoselo severamente. La probabilidad matemática ya se estaba rompiendo en pedazos. Para principios de la década de los 70, la historia de Roy Sullivan comenzó a circular por todo el país. Se convirtió en una celebridad local y los periódicos comenzaron a llamarlo el pararrayos humano. Pero para Roy, esta fama era una auténtica tortura. Empezó a desarrollar un miedo atroz, casi paralizante, a las tormentas. Si estaba patrullando los bosques y veía una simple nube oscura en el horizonte, daba la media vuelta inmediatamente. Llevaba siempre consigo una botella de agua por si volvía a prenderse fuego. Incluso dentro de la aparente seguridad de los edificios, el peligro lo acechaba implacablemente. En 1972, el cuarto rayo lo alcanzó estando dentro de la estación de vigilancia del parque. La descarga le prendió fuego al pelo de nuevo. Roy, convertido ya en un trágico experto en supervivencia extrema, corrió desesperado al baño de la estación para apagarse la cabeza
en llamas usando toallas húmedas. El terror psicológico se apoderó de su vida. En agosto de 1973, mientras patrullaba con su vehículo, juró ver una nube de tormenta que parecía seguirle de manera inteligente. Aterrorizado, aceleró intentando huir de la tempestad. Pero al bajarse del camión, pensando que, por fin, estaba a salvo, un quinto rayo bajó de los cielos y lo derribó violentamente, quemándole la pierna y el pelo una vez más. Totalmente desesperado, Roy le confesó a un periodista: Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo? La vida del guardabosques se convirtió en un infierno de aislamiento. La gente de su pueblo empezó a evitarle físicamente durante los días nublados, temiendo en secreto que su extraña maldición fuera contagiosa. Él mismo se aisló de la sociedad, viviendo en una paranoia constante, mirando siempre al cielo con terror. Pero el destino aún no había terminado de jugar con él en junio de 1976. Sexto rayo. Estaba caminando tranquilamente por un sendero del parque cuando una nueva descarga le quemó el tobillo. En este punto de la historia, ya ni siquiera era una noticia sorprendente. Se había convertido en una macabra rutina. El famoso libro Guinness de los récords lo reconoció oficialmente como la persona que más veces había sido alcanzada por un rayo, sobreviviendo para contarlo. Un galardón histórico que absolutamente nadie en el mundo querría poseer. Y finalmente, el último ataque. Julio de 1977, Roy intentaba encontrar algo de paz pescando en un estanque apartado. Sin previo aviso, el séptimo rayo lo golpeó con furia, quemándole gravemente el pecho y el estómago. Pero esta vez, la supervivencia requirió un esfuerzo sobrehumano en instantes después de la descarga. Mientras yacía herido y humeante, un oso negro se acercó para robarle la pesca. Roy Sullivan, quemado por séptima vez por el fuego del cielo, tuvo que sacar fuerzas de flaqueza y golpear al animal con una rama pesada para defender su vida en 7 rayos. 7 veces la muerte lo tocó con un dedo de millones de voltios y lo dejó vivir. Es lógico pensar que un hombre con esta resistencia es prácticamente inmortal, que ninguna fuerza de la naturaleza puede acabar con él. Pero en Bienvenido a Famosos, Curiosos, siempre exploramos la verdad completa y a menudo la verdad tiene un lado oscuro y profundamente trágico. La verdadera tragedia de Roy Sullivan no fue la electricidad estática ni las tormentas. Fue la terrible soledad, el miedo psicológico constante y una profunda depresión. El 28 de septiembre de 1983, a la edad de 71 años, Roy Sullivan, el hombre invencible, el mítico pararrayos humano, fue encontrado muerto en su cama. No fue un rayo AN, no fue un fallo cardíaco. Roy Sullivan se quitó la vida con un disparo. La leyenda local cuenta que lo hizo por un amor no correspondido en el ocaso de su vida. Aunque los historiadores y sus allegados sugieren que su mente simplemente ya no podía soportar el inmenso peso de su propia fama. Maldita el aislamiento social y la paranoia que lo persiguió durante décadas. La historia de este hombre desafía toda lógica humana y científica. Las matemáticas nos dicen que la probabilidad de sobrevivir a esto es de entre un octillón. ¿Fue el hombre más afortunado del mundo por sobrevivir 7 veces a lo imposible? ¿O fue el más desgraciado de la historia por ser el blanco constante de tanta violencia celestial? Su cuerpo soportó quemaduras de 3er grado, pérdida parcial de audición y el terror constante. Pero quizás lo que su alma no pudo soportar fue la pesada carga de ser diferente al resto del mundo. Roy no pidió la fama ni la gloria. Fue un hombre sencillo, al que el destino eligió para una demostración implacable de poder. Hoy, sus sombreros chamuscados por el fuego
se exhiben como reliquias en los museos Guinness. Su récord sigue intacto, como un monumento a la resistencia humana, y dudamos mucho que alguien quiera romperlo jamás. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Roy Sullivan era un hombre maldecido por la naturaleza o bendecido por el milagro de la supervivencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos apasiona leer vuestras reflexiones sobre estos personajes legendarios. Si te ha fascinado descubrir este lado oculto de la historia, suscríbete a Bienvenido a Famosos Curiosos y dale a la campanita. Únete a nuestra comunidad de exploradores y no te pierdas nuestro próximo viaje por los secretos de la historia. Gracias por acompañarnos.